Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Gómez Borges, estoy a cargo de este curso que vamos a dar de radiología odontológica. Vamos a hablar un poquito hoy de hacer una introducción en la parte tecnológica y el avance, ¿no es cierto?, de dicho curso y de dicha especialidad, dado que, bueno, ha crecido muchísimo en estos últimos 10 años, un poco como el prefacio que hicimos en la introducción del curso, y un poco en líneas generales, hablando de lo que es el avance tecnológico y el desarrollo que ha tenido a nivel tecnológico en Argentina y en Latinoamérica. De alguna manera, eh, esto va acompañado de todo el cuidado y estético que se ha implementado en cuanto a la salud bucal y a todo lo que tiene que ver con los estudios en el área, ¿no es cierto?, de radiología odontológica. En la parte, digamos, de los estudios de tomográfico, ¿no es cierto?, se ha logrado en pocos años, podríamos decirlo que en los últimos 10, 15 años, un avance importante en el desarrollo de lo que pasó a ser la radiología como un estudio prevalente para el otorgamiento de imágenes, con una cuestión de lo directo a lo indirecto. O sea, la mayoría de la gente sabe que antiguamente esto pasa un poco hasta con la fotografía, ¿no es cierto? Era mucho más sinuoso el tema de revelar una radiografía o de tener un diagnóstico, de guardar un archivo, de seleccionar todo lo que era una carpeta o, digamos, un estudio que iba a quedar en el almacenamiento para que el odontólogo o el centro que tenía las imágenes pueda después tener un seguimiento del tratamiento que se puede realizar en relación a los estudios o al tratamiento a realizar. Entonces, hemos visto que en Latinoamérica, algo muy curioso, el avance tecnológico que ha tenido, vuelvo a lo mismo, con el equipamiento en radiología odontológica, ha sido algo muy favorable para el otorgamiento de diagnóstico y demás. Así que un poco de lo que vamos a hablar y lo que en este curso intensivo que hemos desarrollado en UTN, es para justamente que el técnico tenga los conocimientos allanados para trabajar en esta especialidad por la demanda, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con las imágenes. Eh, la parte de radiología directa se ha implementado también, no solamente en el panorámico, que es un equipo que después nosotros cuando lo veamos en el curso vamos a enseñar las diferentes técnicas de trabajo con él, que es el equipo propiamente dicho para realizar panorámicas o estudios de cefalometría para tratamientos de ortodoncia y demás, sino que también la aplicación nueva que se ha incorporado hoy en radiología odontológica, que es la tomografía o CONBIN. El uso de la CONBIN ha desarrollado y ha traído consecuencias montones de beneficios, porque de alguna manera u otra o sea, se bajaron muchísimo los niveles de radiación, dado que para que se hagan una idea y para que entiendan algo más o menos lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, ¿no es cierto?, porque sabemos que la radiación es acumulativa, tiene una relación abismal de beneficios, porque es más o menos alrededor de, en escalas, un 400 o un 500% menos de lo que se podía radiar con un tomógrafo convencional. Entonces, para todo lo que es maxilofacial, ¿no es cierto?, el uso de CONBIN ha traído enormes beneficios y en la Argentina ya no es, antes era medio difícil encontrar estos equipos porque, bueno, como decíamos siempre, no había avanzado, el avance tecnológico y la estética odontológica era como que no se le daba mucha relevancia. Bueno, hoy la realidad que la mayoría de los centros que otorgan imágenes a nivel país, incluso bueno, acá en Buenos Aires y en el interior, han desarrollado o han implementado esta nueva tecnología que trae, bueno, obviamente, beneficios y hay que tener los conocimientos de aquel profesional que opere estos equipos, los conocimientos allanados todos para trabajar con ellos. El curso que vamos a dictar nosotros, y con el avance tecnológico, como les decía, es también posicionarlo al técnico radiólogo odontológico
en una relación directa entre el paciente y el odontólogo para el otorgamiento de imágenes con esta era digital, ¿no es cierto? Y más con esta era de los archivos DICOM, archivos que se procesan y de alguna, permiso, perdón, y de alguna manera tienen la función de almacenar todos estos archivos para que justamente en cualquier parte o en cualquier lugar del mundo, cualquier profesional pueda estar viendo casi una imagen en forma directa. Esto trae muchísimos beneficios en cuestiones de organización de los servicios y también el técnico debe saber operar con eso, ¿no? En cuanto a la parte intraoral de lo que sería radiología odontológica, hoy en Argentina se sigue utilizando radiología indirecta. Esto es porque mucho en el avance tecnológico aún todavía no ha llegado. En algunos lugares ya se usan escanogramas. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto directamente se obtiene una imagen de donde directamente se va a pasar a un archivo y hasta donde se puede procesar algún nivel de guía 3D y demás. Hoy acá en Argentina, en algunos lugares existe, más que en los consultorios, pero son para tratamientos de implantes, para tratamientos de por ahí de otro tipo de características. Sigue siendo indirecta, todo lo que es intraoral y todo lo que es extraoral con el equipo panorámico y con los diferentes equipos de Combin, como decía, son de radiología directa, con el almacenaje DICOM, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que nosotros hemos descubierto a lo largo del tiempo en radiología odontológica es que también dista de la radiología convencional por varios factores que incluso se determinan en un servicio, que es el trato directo que va a tener el técnico, ¿no es cierto?, con el paciente y el técnico con el profesional, abordando las inquietudes que tiene que tener el profesional y los conocimientos propios para el estudio que vaya a realizar. Lo hemos diagramado un poco al curso, ¿no es cierto?, en esto que va a ser intensivo, como para que, insisto, el técnico radiólogo tenga una profesión o una salida laboral más, y vuelvo a lo mismo, conozca todo el avance y la tecnología que se ha ido implementando y que ha ido creciendo en estos últimos años. Un poco lo que también hemos desarrollado en la diagramación del curso y con todo lo que se fue hablando y diagramando con mi colega, es también dar herramientas para que los técnicos no tengan solamente la formación práctica y académica del trabajo en sí, sino también del trabajo con el paciente, las diferentes técnicas o los diferentes modos de operar con el paciente, que bueno, en otros cursos o por ahí, incluso en las carreras de odontología, a veces no se le da mucha relevancia, y nosotros lo que queremos hacer es que sea un trato distinto con pacientes, por ejemplo, con capacidades diferentes, y bueno, insisto, todo el avance tecnológico que ha ido creciendo tiene que tener acompañamiento de técnicos especializados y de gente que de alguna forma esté en el tema. Si me quieren hacer alguna preguntita al respecto, yo estoy acá para lo que me quieran preguntar. Es esa la idea un poco de lo que ha ido avanzando y de lo que se ha ido entregando, ¿no es cierto? Perdón, en los últimos años, como les decía. Y bueno, desde ya el curso que nosotros estamos queriendo implementar tiene los conocimientos y el abordaje para que el técnico tenga, los conocimientos, valga la redundancia, de cómo se debe trabajar, cómo se debe proceder, y el otorgamiento de las placas y de los estudios como tienen que ser. Todo hoy en tecnología y al avance que se ha ido teniendo, calculen que, es más, en muchos servicios ya no se necesita que esté un odontólogo supervisando los servicios, sino que esto se puede hacer remoto. O sea, eso también trajo como beneficios que el técnico, mejor dicho, sea responsable y sea él el que de alguna forma asista al paciente, y a su vez, desde el lado profesional, el odontólogo vía remoto puede estar haciendo los informes y las entregas de los estudios. O sea que también se redujo
capacidad de gente operativa también, como bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no es cierto? Hay ciertos beneficios que también traen algún tipo de complicaciones, pero la realidad es que hoy en este área es muy fácil de operar, es una radiología distinta a la radiología odontológica y con el avance tecnológico que trae muchísimos beneficios a la hora del operador y también de los técnicos. Es una radiografía que es limpia, que es estética, en donde los servicios, la mayoría de la gente, no hay ninguna cosa que tenga relevancia con lo emergentológico. Así que nada, es algo hoy en Argentina es algo que viene muy bien y como todo tiene que ver con lo que decía recién, con el avance y con la tecnología, esperamos que en los próximos años también, de alguna manera, siga creciendo. Hoy, la mayoría de los equipos de las diferentes marcas que compiten, podemos nombrar 2 o 3 que hay en el mercado, pero tienen las mismas o brindan las mismas prestaciones, ¿cierto? Ya son un módulo, es una torre, que en la torre panorámica vamos a encontrar, se llama torre panorámica porque es la torre la cual contiene un cabezal, en la cual en esa torre vamos a realizar, cambiando el cabezal, las tomografías computadas, las CONBIN porque es una tomografía de ascónico, y donde en esa misma torre vamos a realizar en otro aditamiento que tiene la torre, vamos a realizar las teleradiografías. O sea, esto es todo lo que tiene que ver con lo extraoral. Y esto es lo que les decía recién, en el mercado en Argentina, los productos que se están ofreciendo tienen las mismas características o las mismas solicitudes. El único inconveniente, entre comillas, que podríamos decir, bueno, son los valores, porque estos equipos son todos importados, ¿no es cierto? Fusionados con tecnología de Noruega, Suecia, Finlandia y Japón, algunas marcas que ustedes seguramente por ahí pueden llegar a conocer si están en el rubro, pero bueno, los más relevantes son Plan Meca, Carestream y Ortomax, que son los equipos que hoy se están utilizando. Pero insisto, todo dejó de ser mucho más sinuoso, mucho más complicado, mucho más tedioso a la hora de la práctica con el paciente, porque ya los equipos tienen un posicionador, tienen una forma de comodidad para realizar el estudio que es favorable, así que todos los equipos tienen las mismas prestaciones y todo está mucho reducido también en prestaciones y en espacio. La mayoría de los servicios cuenta con 2 o 3 equipos de estos, y son equipos que, bueno, insisto, lo único que tienen es, hoy por la diferencia cambiaria, ¿no es cierto?, el costo en dólares y demás. En la parte intraoral se sigue haciendo, como les decía, de una forma indirecta, dado que nosotros tenemos que obtener todas las imágenes intraoral, o sea, podemos separar las dos partes, digamos, intraoral, todo lo que van a ser estudios que se van a hacer dentro de la cavidad bucal, y extraoral también, pero de parado, digamos, y en las torres que son las teleradiografías y las panorámicas y las CONBIN. Como les decía, a nivel de tomografía y el avance que ha proporcionado esto, bueno, cuidando la salud como primera instancia, dado los niveles de radiación que proporciona este equipo, los equipos de radiología odontológica distan muchísimo, muchísimo de lo que tiene que ver la radiología convencional. En segundo lugar, podemos tomar como beneficio también es el almacenamiento de imágenes con con estos archivos DICOM. Nosotros lo grabamos en un CD y ese CD automáticamente se le entrega al paciente y este paciente lo puede mandar y se lo puede llevar al odontólogo, y si en un caso quedaría en algún PACS o en algún archivo, en cualquier lugar del planeta, un profesional podría estar viendo tal archivo. Así que bueno, imagínense, eso también es un beneficio notable a la hora del otorgamiento de estudios, y también la única contra que por ahí podríamos decir con algunos equipos de tomografía de CONBIN odontológica, bueno, es la sensibilidad a los movimientos que tiene, porque bueno, la mayoría de los equipos a veces el paciente está en bipedestación, o sea, está parado, por lo tanto, al estar parado puede ocasionar algún tipo de movimiento, pero la realidad es que ha traído millones de beneficios. Esto para el operador y para el paciente. Y para el odontólogo, la planificación de
un estudio o de un procedimiento o incluso de un tratamiento para implante, imagínense, es totalmente beneficioso porque está obteniendo una imagen tridimensional, ¿no es cierto?, con una tomografía, entonces le va a facilitar muchísimo todo lo que tenga que hacer con el tratamiento, sea si para un implante, sea para relleno óseo, en el caso de tener ausencia de hueso, y también por si hay alguna patología o algún tipo de canino o alguna pieza retenida. O sea, todo esto, insisto, en beneficios para el paciente sumamente favorable porque el nivel de radiación es mínimo. O sea que se cuidó mucho en este aspecto también y se avanzó muchísimo. En la parte intraoral, si bien estábamos hablando que hay muchísimos servicios que todavía siguen teniendo radiología indirecta, o sea que vamos a hacer la obtención de imágenes vía un escáner, o sea que serían 3 pasos, no es que en forma directa como nosotros hacemos una panorámica, por ejemplo, y directamente la estamos viendo en el monitor de la computadora. Nosotros cuando hacemos intraoral tenemos que procesar las imágenes, y al procesar las imágenes, bueno, esto también proporciona un poco más de tiempo, es un poco más lerdo, y son diferentes estudios. Pero insisto, todo lo que ha tenido que ver con el avance tecnológico y el avance de la radiología odontológica o el diagnóstico odontológico en Argentina ha crecido de forma desmesurada y para bien de todos, porque incluso se ha abierto posibilidades laborales o posibilidades de tener otro, el técnico, ¿no? Ahora hablo del técnico radiólogo, de tener otra especialidad para tener una fuente de ingreso más o tener otra fuente más de trabajo. En la Argentina, ¿no es cierto? La radiología data más o menos de 1895, cuando se inventó, y todo lo que tiene que ver con la antigüedad de los estudios y demás. Y en Argentina el posicionamiento que ha tenido hoy en el avance tecnológico en cuanto a la salud, y hablo un poco en general, no solamente de la radiología odontológica, ha traído muchísimos beneficios para el diagnóstico y para el tratamiento. La mayoría de los centros hoy cuentan con tomógrafos y resonadores de última generación al mismo nivel de competitividad que los mejores lugares del primer mundo. En radiología odontológica, yo tengo la suerte de hablar con un compañero mío que está en España y por ahí compartir e intercambiar ideas de la tecnología que hoy tiene España. Y bueno, tomando como referente un país del primer mundo, nosotros no estamos lejos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy los equipos que están en el mercado y en los servicios son de las mismas características que tienen en Europa. Y también, e insisto con esto, me parece que tiene que ver, y es como que tiene que ver con la estética, ¿no es cierto? Antes era mucho más tedioso hacerse un implante, la gente era como que no le daba mucha relevancia si no se podía, o mejor dicho, no le daba relevancia y no hacía un tratamiento de ortodoncia. Y bueno, hoy pasa por un poco más de estética, los costos se han ido mejorando, hoy hay mucha tecnología, incluso hay brackets o estudios para ortodoncia que no requieren tratamientos invasivos, o sea que son removibles, eso también trajo un montón de beneficios, y también esto de acudir a una edad temprana a los diferentes servicios de radiología, o mejor dicho, de odontología, cosa que antes no era muy habitual, ¿cierto? Antes por ahí se esperaba, basado un poco en la edad, en el intercambio dentario, acudir al odontólogo para después hacer algún tipo de tratamiento. Y hoy ya es como por la ortopediatra, es como que se ha tratado de establecer en las primeras instancias, antes que esté el recambio dentario, bueno, algún tipo de estudio normalmente siempre se solicita un estudio panorámico, como habla la palabra misma, es una panorámica general de ambas arcadas, superior e inferior, y bueno, desde ahí vamos a ver cómo está la disposición dentaria, cómo están los gérmenes, cómo están los no erupcionados, mejor dicho, todavía los dientes que no salieron, y cómo está en el proceso del recambio dentario. Así que todo esto ha ido evolucionando, todo esto ha ido trayendo beneficios
tanto para el paciente, como les decía, desde la estética, desde el implante, y para el odontólogo tener un trabajo mucho más sólido y mucho más sencillo, entre comillas, y en el medio queda el técnico o el profesional o el licenciado en imágenes que va a hacer el otorgamiento de dichas imágenes. Así que nada, todo esto ha ido creciendo, insisto, en los últimos años y en el último tiempo. Entonces nosotros desde este lado, desde el lado del curso que hemos tratado que hemos desarrollado, hemos tratado de implementar todo este tipo de cuestiones como para que después el técnico tenga un amplio conocimiento de todas las tareas que se van a realizar dentro de un servicio de radiología odontológica, pero así también sabiendo el técnico radiólogo odontológico qué es lo que requiere el odontólogo y cómo abordar al paciente. Por eso también implementamos un nuevo módulo en el curso de radiología odontológica que se llama Atención de pacientes con capacidades diferentes. Esto es interesante porque se trabajó y se investigó en el campo, trabajando con psicólogos, trabajando con distintos médicos, teniendo información de otros profesionales para, bueno, hoy el sistema de salud y la mayoría de los pacientes con capacidades diferentes asisten a los lugares. Antes por ahí no se le daba relevancia, pero hoy asisten y entonces hay que saber cómo abordarlos y cómo atenderlos. Cosa que no es poco porque ni siquiera por ahí en las facultades de medicina se le da relevancia a esto. Nosotros un poco basado en los conocimientos propios de la experiencia y otro poco de lo que hemos ido investigando, y de acuerdo a la patología que puede presentar, dado sea el síndrome de Down, dado sea autistas y demás, bueno, logramos entre unos cuantos profesionales armar un segmento en el curso para que se tenga un módulo de cómo preparar a un técnico radiólogo odontológico en la atención de pacientes con capacidades diferentes. Así que, bueno, también le estamos dando un toque más humano a esto, como tiene que ser, y también como para que el técnico radiólogo odontológico tenga el compromiso de la asistencia, atendiendo a todos los pacientes por igual, sin distinción alguna, y sabiendo que lo que tiene que hacer es generar una buena atención con una tecnología de punta y un otorgamiento, vuelvo a lo mismo, de imágenes de última generación. Los archivos, como les decía, en el avance que ha ido teniendo, que se ha ido teniendo a nivel tecnológico, en algunas cuestiones se entrega en CD, como les decía, cuando tiene que ver un archivo que es una tomografía, se graba un archivo en un CD o en un DVD, y después la forma de entregas de los estudios se sigue entregando en acetato. Esto es una lámina en la cual queda impresa, ¿no es cierto?, las imágenes que obtuvimos, y en eso, por ahí, es la parte que no se avanzó en la parte intraoral, pero bueno, dado el avance que ha tenido la parte extraoral con esto que yo les decía de los equipos panorámicos, teleradiógrafos y con BIM, que es la misma torre, como les decía recién, bueno, un poco ha dejado, no digo de lado, pero hoy el otorgamiento de una imagen panorámica, si bien son estudios distintos, con una seriada, por ejemplo, que es más localizada, porque es pieza por pieza, ¿no es cierto?, de ambas arcadas, no dista mucho como era antes. Y en beneficios de radioprotección y demás, bueno, es increíble el avance que ha tenido. También en algunos lugares o en algunos países se está implementando estos estudios intraorales, ya hay en algunos lugares que están, en forma directa, o sea que tranquilamente se puede hacer una seriada o una periapical y automáticamente la imagen no se tiene que escanear, sino que directamente la voy a estar viendo en el monitor de la computadora, y esto también lo podría grabar como un archivo DICOM, que es la modalidad que les decía, y lo podría estar mandando a cualquier lugar del mundo. En realidad la tecnología médica ha ido avanzando de forma desmesurada, y por eso lo digo en los últimos años. Imagínense que hoy hay un robot cirujano que es el Da Vinci, que acá ya en Argentina en algunos lugares está, y ha tenido beneficios y con un nivel de certeza, la verdad, admirable, y no deja de ser un robot. Con esto lo que digo es, o sea, todo
por más que estemos en un país tercermundista y por más que tengamos algunas cuestiones que distan mucho de la tecnología, en la parte médica el progreso ha sido notable y totalmente favorable, ¿no es cierto? Si me quieren hacer alguna pregunta, los leo, escriban tranquilos y yo les voy respondiendo. Pero básicamente, lo que les decía recién, el enfoque o la idea de este curso y la idea de todo lo que tiene que realizar un técnico y demás en un servicio tiene que ver con el avance tecnológico. Para el avance tecnológico, o el avance de alguna forma de estos equipos, hay que tener personas idóneas, capacitadas, y obviamente con un conocimiento tal para realizar las tareas. Así que si me quieren preguntar, o no sé si tienen alguna duda, no sé si son todos del palo de la medicina, si son algunos radiólogos, si son gente que se ha ido enganchando para ver un poco de qué se trataba esto de radiología odontológica y el avance tecnológico que ha tenido, ¿no? Yo también otra cosa que les quería recalcar, y un poco lo que veníamos hablando con colegas y con gente de otros servicios, es que también se implementó en el área tecnológico, de alguna manera, la parte de fotografía, que también refiere a la parte de radiología odontológica. Bueno, para eso también hoy se están los procesos de grabar o de entrega de estudios en cuanto a las fotografías previas de radiología odontológica también se pueden grabar o entregar en un archivo, en un CD, o también se pueden entregar en forma de papel, de acuerdo a lo que el odontólogo requiera. Pero vuelvo a lo mismo. Antes eso se encarpetaba y es como que el papel de a poco ya está dejando, queda en segundo plano, ya la gente por una cuestión hasta ecológica está tratando de preservar esa instancia de grabar fotos, imprimir fotos en un papel, sino que lo que también se hace en los estudios previos de ortodoncia, cuando se realizan las fotografías, que son el complemento del combo de estudios previos para ortodoncia, se graban en CD. Así que todo esto es un poco lo que se viene y es un poco lo que está pasando en Argentina, y de alguna forma nosotros estamos interesados en formar y capacitar a la gente como para que vea todo esto. La suerte, de alguna manera, que, con modestia aparte, que tengo con esto del curso, es que yo estoy en un servicio de radiología odontológica y puedo de alguna forma mostrarle los equipos que son de última tecnología que tenemos. Nada, los equipos que nosotros tenemos en el servicio en el cual yo estoy son de última tecnología, de última generación. De hecho, el último hace 4 o 5 meses que está. Y bueno, esa es la posibilidad también que yo se los puedo mostrar. Y decimos como siempre, o sea, un poco menos, antes los formadores o los profesores o las personas que, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar y demás, era como que la gente, el profesor mismo se guardaba algunas cuestiones y era como que estaba todo un poco más egoísta a la hora de explicar y demás. Bueno, conmigo no hay ningún tipo de problema porque yo creo que la mejor forma de enseñar es dando todo, y la realidad es que a mí me interesan que salgan todos sabiendo y que tengan los conocimientos, porque si bien digo que esto es nuevo, también es un público muy reducido, cuando nos conocemos todos, y todos de alguna forma tienen que tener el compromiso y el saber de hacer las cosas bien, nada más. Me querían hacer alguna pregunta y yo les voy respondiendo. Me escriben acá por el chat y yo los voy leyendo. Facundo, ya tenés varias preguntas Sí, ahí en ahí el está, icono de preguntas y respuestas. ahí voy a ir contestando. Vale. Sí, la idea es que para hacer el curso podés estar en carrera siendo radiólogo odontológico y podés tener el título, la matrícula, o podés ser estudiante o podés ser licenciado, no habría ningún problema. O sea que tranquilamente, pero tenés que, sí, tendrías que estar haciendo la carrera en curso de técnico radiólogo odontológico, de técnico radiólogo, perdón, o radiólogo recibido o licenciado en imágenes. Sí, acá Nan me está preguntando, de los equipos que estoy hablando tal cual, son los equipos donde el cabezal gira
para hacer la panorámica. Y los estudios que vos me estás preguntando, si son pieza por pieza, son los intraorales. Eso corresponde a lo que dije de la radiología indirecta. O sea, radiología directa, te estoy respondiendo a vos, Nan, radiología directa es todo lo que vamos a hacer en la torre panorámica, y radiología indirecta es lo que vamos a hacer intraoral, que son los estudios de seriada, Bywin, diferentes técnicas, ¿no? Seriadas, Bywin, técnica de Clark, y arcada superior y arcada inferior en las oclusales, y periapicales si son sueltas. El robot Da Vinci está en el italiano y no sé en qué otro lugar está. No, la realidad que le estoy respondiendo a Alejandro, la realidad es que las impresiones de la Combin, de la CBCT, en papel no es buena, y esto está comprobado que no, siempre es mejor en acetato. Pero, insisto, esto también va de acuerdo a lo que exijan cada servicio. Por ahí, a la hora de abaratar costos, hay en lugares donde se imprimen los estudios en papel. Yo, desde la experiencia y viendo interpretación de imágenes en negatoscopio, la idea con el papel no sirve. Entendamos dos cuestiones que son básicas en radiología y en imagentología. Vamos a utilizar siempre dos criterios al interpretar una imagen: de los contrastes, ¿no es cierto? Y el contraste en un acetato justamente se formó sobre píxeles a la hora de... Hablo de la física de la radiología. Y en un papel se está haciendo, ya, por empezar, el papel imprime sobre una textura que no es la misma que un acetato, punto número uno. En segundo lugar, los contrastes de colores, tanto el radiopaco o el radiolúcido, en un papel no va a ser igual. Y tercer lugar, o sea, el deterioro del papel es distinto que al acetato. Un acetato en forma cuidada puede estar años, o sea, no se pone amarillo, no tiene ningún tipo de deterioro. El acetato, el acetato, el papel con los años se deteriora, así que no es aconsejable lo del papel, pero insisto, hay en lugares que sí, y eso queda acorde a la situación económica de cada lugar. Cada estudiante... Gracias, Joana, por lo que me está diciendo. Yo siempre digo una cosa, y esto se los voy a decir un poco a nivel general. Infundado un poco en mis principios y un poco en lo que les digo en líneas generales. Nosotros hemos hecho, o los que son licenciados y demás, una carrera técnica. Una carrera técnica no deja de ser algo técnico y repetitivo. ¿Con esto qué quiere decir? Que nunca se asusten de algo que es técnico. O sea, planchar es técnico, por ejemplo, salvando la distancia. Ya, es algo técnico y repetitivo. Ahora está, después ustedes cómo lo quieren implementar y cómo lo quieren hacer. Por eso yo siempre aconsejo que cada técnico radiólogo tiene que tener todas las especialidades. O sea, cualquier técnico radiólogo tiene que tener todas las especialidades, porque cuanto más especialidades tenga, más abre el campo laboral, más oportunidades de trabajo tiene. No sé si se entiende lo que digo. Y también tiene que capacitarse de la mejor manera. ¿Qué mejor que capacitarse en lugares, o mejor dicho, en lugares o con gente que tiene equipamiento de última tecnología? O sea, que uno aprenda cómo fue o cómo se utilizó el equipamiento en la antigüedad y demás, no quiere decir que hoy no nos tenemos que ayornar a las situaciones de las que se están atravesando a nivel tecnológico. Hoy un estudio se puede mandar por WhatsApp. O sea, algo que, insisto, tiene que ver con esto, ¿no? Socio estudiante de Radiología General. Gracias, Andrea. Sí, siempre lo que digo es esto, ¿no es cierto? Uno puede trabajar en diferentes áreas y en diferentes servicios, pero el tema es ir implementándolo. El tema también hay que me estás preguntando, Claudio, el tema de los CD, porque no hay muchas lectoras, también se puede grabar en un pendrive. Y no te olvides que también hay procesos de PACS en donde quedan los archivos almacenando imágenes, en donde cualquier prestador o cualquier odontólogo puede tranquilamente acudir y entrando al servicio para chequear las imágenes como el paciente. La realidad, Carlos, te voy a responder que nosotros en el antes y en el después, insisto, ha sido
para responderte un poco, el antes no tenía los módulos, mejor dicho, las torres panorámicas no contaban con Convin, y el aditamento que ha tenido el equipamiento hoy ha sido la incorporación de tomografía, o sea, ese es el antes y el después. En cuanto a la parte estética, ergonométrica, la ergonometría del equipo, distó mucho, pero distó mucho en el avance tecnológico, y la selección, por ejemplo, del estudio, cuando vos vas a realizar un estudio, lo haces desde una pantalla táctil. Pero bueno, si después armamos otra charla, por ahí les voy a dar un poco, les voy a mostrar equipamiento, sepan entender que esto fue armado de una cuestión para la presentación y el avance tecnológico, y esto es una cuestión de introducción. Pero lo que les digo, los niveles de radiación ya vienen preestablecidos de acuerdo a la anatomía del paciente, el kilovoltaje y el miliamperaje lo vas a modificar de alguna forma, pero ya viene por default, que en las aplicaciones del equipo quedó. Así que nada. Acá hay una pregunta que es interesante. Si te piden mediciones, ¿las puede hacer el técnico o licenciado? La realidad, Alejandro, que no. O sea, vos no estás capacitado para hacer mediciones, o mejor dicho, no deberías hacerlas, porque en cada centro o en cada instituto de radiología odontológica, el técnico tiene una función real, que es la obtención de imágenes, y un médico o un responsable que va a hacer las mediciones, los informes, para que se entreguen los estudios. Entonces, si vos me decís que en un lugar te exigen hacerlo, eso queda cuestión tuya y de lo que vos puedas hacer en el lugar, pero no te corresponde hacer ningún tipo de medición. Primero, porque no tenés, por más que sepas cómo se usa la aplicación o cómo se usa el programa, que hoy, vuelvo a lo mismo, también como avance tecnológico, es un programa de edición donde es muy sencillo de usarlo, pero tenés que tener los conocimientos anatómicos y los conocimientos propios de un odontólogo, teniendo en cuenta para qué se pidió el estudio. Porque no es lo mismo, por ejemplo, marcar una guía o hacer una medición por un canino retenido que hacer una medición o marcar una guía para un implante. No es lo mismo en el corte sagital, axial o coronal de una tomografía tener relevancia de acuerdo a la trabécula del hueso por alguna patología que hacer algún otro tipo de medición. ¿Se entiende? Entonces eso son 4 años más de estudio. ¿Se entiende lo que digo? La radiografía panorámica sería como un claro, exactamente, la radiografía panorámica es la ortopantografía, sí. Sos odontóloga y querés hacer el curso, no hay ningún problema, acá queda registrada la charla y después directamente, y desde Paraguay, no hay ningún problema, te conectás y después los chicos directamente te van a estar mandando la información. En un breve análisis de las ventajas y desventajas en el paciente, y por ahí en las desventajas, por ahí que tiene, que lo que decía recién, que la Convin es muy sensible a los movimientos, y en la parte intraoral, que sí todavía se están estudiando por ahí, pero para hacerlas periapicales no deja de ser algo molesto, porque puede ocasionar reflejo nauseoso y demás, porque vos le estás introduciendo un posicionador con un sensor, con una plaquita dentro de la arcada bucal, en la cual puede traer algún tipo de molestia. Pero básicamente esas son la parte incómoda para con el paciente. Sí, los multipropósitos también. Sí, directamente se puede pasar como archivo al PAX o se puede pasar por transmisión DICOM también. Eso no habría ningún tipo de problema. O sea, los equipos son preferibles. Los equipos, los equipos hoy directamente que tienen todos los archivos, vuelvo a lo mismo, son aplicaciones, ¿no es cierto? Son aplicaciones para generar un mayor beneficio a la hora del otorgamiento de imágenes. Hay en lugares que unifican todos, entonces está todo unificado en un PAX, ¿no es cierto? Los archivos DICOM, de alguna forma, es lo que vos tenés por separado. Pero dicho de alguna manera, en los lugares eso es de acuerdo a cómo se implementan. En algunos lugares, de hecho, es lo que recién no sé quién era que me preguntaba, no se están entregando los CD y el paciente, o mejor dicho, el odontólogo, puede acceder para ver el tipo de imágenes que se otorgaron en el servicio en el cual estás. Todo esto lo que les estoy diciendo es que por cuestiones de espacio,
reducción de material y demás, fue ganando beneficios, ¿no es cierto?, para que el paciente, que el odontólogo, tengan todo mucho más resuelto. Imagínense que hasta hace, no sé, 7 u 8 años atrás, se mandaban las carpetas al consultorio, por ahí alguno de ustedes si es odontólogo lo sabe, se mandaban las carpetas con el estudio, y el odontólogo era un gran acumulador de material de estudios de un paciente. O sea, hoy eso puede quedar reducido a tenerlo en algún tipo de archivo y puede quedar reducido también hasta en el lugar, siempre y cuando, a ver, por cuestiones obvias y de almacenaje, normalmente en algunos lugares no pasa más de 2 o 3 años que después se va haciendo un bacapeo y se van eliminando las imágenes. Pero eso en el servicio. El odontólogo tranquilamente puede tener estas imágenes guardadas de acuerdo a la tecnología y al equipamiento que tenga en el consultorio. Bueno, ya está, era un poco lo que les quería explicar. Después algún tipo de consulta que quieran realizar, nos vamos a poner en contacto con ustedes. Desde ya les quería agradecer esta charla, esta entrevista que hemos tenido, ida y vuelta un poquito para que sepan de lo que se trata y de la forma que nosotros lo hemos implementado. Y también otra cosa que les quería también comentar, que no es poco, nosotros también lo que hemos tratado de diagramar en el curso es todo lo que refiere a un servicio de radiología odontológica, inclusive hasta el trato del trabajo en equipo. La medicina, tanto como la salud, no deja de ser hoy a tener interés comerciales, y como todo tiene que ser de alguna forma ético y moral, nosotros lo que queremos también es en el curso que entiendan que corresponde o hay una forma de trabajar distinta basada en el trabajo en equipo. O sea, desde la parte, vieron que yo les dije que hay un módulo que se trata de atención de pacientes con capacidades diferentes, y bueno, eso también implica hasta desde la recepción del lugar, cómo se tiene que atender o cómo se tiene que recibir a los pacientes para que en el resultado final, cuando el paciente ya llegue al servicio, venga tranquilo, no haya sufrido ningún tipo de incomodidad y demás. Esto también lo desarrollamos como charla abierta, es todo democrático, tranquilamente uno puede exponer sus experiencias vividas, somos todos personas que de alguna forma u otra nos involucramos en esto y trabajamos de esto. Entonces la idea también es cómo de a poco ir mejorando todo lo que tiene que ver, no solo en la parte tecnológica, sino en la parte en la forma de atender y en la forma de dar mejores servicios. No se olviden, hay una cosa que siempre la digo, nosotros somos un prestador de servicio y también tenemos que homogenizar la calidad humana y en relación al trabajo que nosotros dispensamos. Claramente, si contamos con última tecnología, con equipamiento de primera línea, y bueno, después el capital humano es lo que nosotros tenemos que pulir, trabajar y devolver. Así que, nada, era eso. Les quiero agradecer muchísimo que hayan estado del otro lado, así que nada, les mando un fuerte abrazo. Después, cualquier duda o consulta, se pueden comunicar ahí con los chicos de Learning. Les quiero agradecer siempre al curso, a UTN, por darme la posibilidad, y desde ya a ustedes por estar del otro lado. Así que bueno, muchísimas gracias.